Ahora, vamos a hacer una oración para comenzar. Creo que estos temas que hemos estado tocando han sido temas muy poderosos y muy tremendos. A mí me han bendecido muchísimo. He aprendido yo mismo de lo que hemos estado hablando y hoy no es la excepción. Por supuesto, le añadí hoy a lo que es el tema, lo que es el compromiso también, porque el compromiso tiene que ver también con convicción. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Nos presentamos a ti, eterno Dios, porque sabemos que tú eres el que nos das el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia, Señor. Tú eres el que nos enseñas por tu palabra y tú eres el que nos revela, Señor, tus secretos. Por eso esta noche te pido, Espíritu Santo, que seas tú operando, Señor, por medio de mis labios, que todo lo que yo enseñe en esta noche, Señor, no sea solamente un conocimiento personal, sino que sea una revelación de tu propio reino, Señor, de tu propia mente, de tu propia boca, Señor, para bendecirnos a nosotros y aún toda esa gente que nos ven después que terminamos, por supuesto, estas enseñanzas. Por eso te damos gracias, Señor, y te damos a ti la gloria, la honra y el honor. Quiero comenzar un poquito diferente. Tengo un PowerPoint, lo voy a enseñar ya mismo. Voy a leerte un texto y después que te leas el texto, te quiero dejar una pregunta en tu espíritu, una pregunta en tu corazón, o unas preguntas, no una sola, para que las vayas evaluando según vamos hablando en la clase. Pero quiero leerte primero segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 12. Miren lo que dice segunda de Timoteo 1:12. Yo sé a quién he creído. Eso habla de seguridad. Ese es Pablo hablando, por supuesto, en el libro de Timoteo. Yo sé a quién he creído y estoy seguro. Miren que dos puntos tan importantes de esta porción bíblica. Sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, cuando estamos hablando de convicción, hablamos de conocimiento y hablamos hoy de convicción. A la semana pasada hablamos convicción también. Hoy le damos seguimiento a esto y te dije que le voy a añadir un poquito el compromiso, pero antes de poner el PowerPoint, yo quiero que tú escribas estas preguntas que tengo para ti y sean sinceros. Escúcheme, estos días han sido días muy importantes para mi vida personal. ¿Por qué? Porque Dios ha tratado conmigo de una manera diferente y he estado buscando más dirección de Dios y he querido que Dios me hable a mi espíritu, a mi corazón, no que me hable por boca de nadie. Y yo mismo he tenido que autoevaluarme en lo que hablo, en lo que soy, en lo que he hecho y en lo que pienso hacer después de hoy. Por eso es importante que cuando nosotros aprendemos y somos enseñados, que nos autoevaluemos, porque de nada vale que yo te hable a ti todos estos temas que me cuestan horas a mí prepararlos para que tú los tires en una esquina y no le atiendas a nada. Es por tu bien. Hoy en día podemos ver cómo está la sociedad, el mundo, las situaciones, y lo que nos va a sostener a nosotros es lo que estamos hoy aprendiendo, que es la convicción. Es importante el compromiso y por supuesto el conocimiento, pero el conocimiento de acuerdo a lo que Dios quiere que aprendamos, no un conocimiento humano. Ahora, estas son las preguntas que yo tengo y que yo quiero que tú misma te contestes o tú mismo te contestes durante el resto de la semana o hasta hoy mismo si puedes. Si Dios viniera hoy, si el Señor viniera hoy a buscarte, ¿tú estarías listo o lista? Esa es una pregunta que yo hago esta noche. Si Dios, si el Señor nuestro, Dios poderoso, hoy viniera a buscarnos o a buscar a uno de nosotros, ¿tú estarías listo o lista? Hay cosas que tú crees que tienes que cambiar por si Él llega. ¿Habrá convicción suficiente para decir, Señor, me falta hacer unos cuantos arreglos en mi vida para que cuando tú llegues yo esté listo o lista?
La segunda pregunta que te tengo es esta. ¿Qué has hecho? Miren, escuchen bien la pregunta. ¿Qué has hecho para convencer al cielo que estás haciendo lo correcto? No para convencerme a mí, no para convencer la audiencia, no para convencer a tus amistades o a tus seguidores o a la gente que tú conoces, a tu familia, no. ¿Qué tú has hecho hoy para convencer al cielo de que estás haciendo lo correcto? Estoy hablando de convicción, tengo que hacerte estas preguntas. La repito para que la escriban. Y si la pueden escribir en el chat, María, que es la secretaria, lo puedes hacer. La pregunta es, si Dios viniera hoy o el Señor viniera a buscarte hoy, ¿estarás listo o lista? La segunda pregunta es, ¿qué has hecho para convencer al cielo de que estás haciendo lo correcto? Y la tercera pregunta, que es importante y quiero que la analices hoy, es, ¿cuáles son tus prioridades en vida? Escucha bien, ¿cuáles son tus prioridades en vida? Y no estoy hablando ahora de esta tierra, porque cuando hablo de prioridades, ustedes conocen prioridades. Pero ¿cuáles son tus prioridades en vida? Te pregunto yo hoy. Tu imagen, número uno. Tu familia, número dos. Tu vida personal, número tres. Tus talentos o tus dones, tu empresa, tu negocio o tu matrimonio, tus hijos o tus hijas, o esta es la última contesta, o lo que Dios piensa de ti. Quiero que analicen esas preguntas y después no me las tienen que contestar, porque muchas veces yo le digo a ustedes que me contesten cosas y no lo hacen. No me las tienen que contestar. Ya yo sé con quién estoy trabajando. Contésteselas ustedes mismos. Ustedes háganse su análisis, háganse su autoevaluación y ustedes mismos. Es importante. ¿Por qué te digo todo esto en esta noche? Porque estamos en un tiempo muy caótico, un tiempo muy difícil, un tiempo de muchas situaciones, muchas crisis, y a mí no me gustaría que Dios viniera a buscar a uno de nosotros y que nosotros, por estar cogiendo lo liviano o estar tomando las cosas quizás suavecito, Él nos venga a buscar. Todos los días alguien se va de esta tierra y tu día y el mío va a llegar. Algún día va a llegar. Yo hoy hacía cosas en la casa y le decía al Señor, Señor, no sé el día que tú me vienes a buscar, pero yo quiero estar listo. Por eso autoevalúame. Tu Espíritu Santo, haz una autoevaluación en mí, y todo lo que no te agrade, sácalo de mi vida, porque yo quiero estar listo para cuando tú vengas. Amén. Habiendo dicho eso, hoy quiero darle continuidad al tema de lo que es conocimiento, convicción y, por supuesto, añadir compromiso. Ustedes conocen, ya hemos hablado en las diferentes clases acerca del conocimiento y del conocimiento humano, por supuesto, porque hay un conocimiento que es de parte de Dios, pero aún así, Dios dándote conocimiento, hay gente que lo negocian por las cosas de la tierra. Lo vimos en el caso de Salomón, el hombre más sabio del mundo, pero al final de la historia se colgó porque hizo lo que Dios no quería que hiciera. Y muchas veces podemos tener todo el conocimiento, toda la sabiduría, pero si desobedecemos a Dios, nos colgamos y no alcanzamos nuestro destino. Amén. Y por supuesto, las últimas dos clases he estado hablando de la convicción. Hoy le voy a dar seguimiento a lo que es la convicción. Voy a tratar de ser fijo. Excusen hoy al apóstol Lourdes. Ella se excusó esta noche, pero vamos a darle continuidad a este tema y déjame ver si me puede, si me sale lo que es el PowerPoint, que lo tengo por aquí, porque es importante que usted tome todo esto que yo te estoy hablando. Miren, usted no sabe la gente que me han estado pidiendo a mí que yo le enseñe esto que yo le estoy enseñando a ustedes. Y yo, por supuesto, como es algo que es de ustedes, pues yo no lo quiero compartir con otros. Yo quiero compartirlo con ustedes nada más. Pero
hoy yo quiero regalarte este PowerPoint que tengo aquí. Lo puse, déjame ponerlo para atrás, porque sé que va a ser de bendición para sus vidas. No sé si nos vemos completo allá. Si nos vemos completo allá, alguien dígame amén. Hello. Amén. Ok, amén. Gloria a Dios, gracias. Pues hoy yo quiero hablar un poquito acerca de estos tres principios y por supuesto el principio número uno fue el conocimiento. Estuvimos hablando de él en el primer discipulado. El segundo fue la convicción y en la convicción nos hemos quedado porque yo entiendo esta noche que es lo que más le hace falta al creyente de este tiempo. Hoy en día tenemos mucha gente con mucha estrategia, quizás con muchos códigos, con mucho, qué sé yo, saben demasiado, pero la realidad es que a la hora de la convicción están colgados. Lo veo todos los días en las redes sociales y por supuesto usted tiene que ver los podcasts que estamos subiendo, la que yo subí ayer, que por supuesto me lo pidieron varias personas, me lo pidieron para subirlo en varias páginas y lo subieron hasta en el YouTube de la emisora acerca de lo que es el desorden ministerial. Y no es algo que uno pueda tomar liviano porque el problema no es que la gente tengan algo de Dios, el problema es que la gente no tiene convicción de lo que Dios le ha dado. Y cuando tú no tienes una convicción del talento, del don o de lo que Dios te ha regalado, tú lo vas a desperdiciar y no le vas a poner atención. Y eso es lo que estamos viendo hoy en este tiempo con los ministerios, con las iglesias, con los predicadores y aún con tanta gente que supuestamente dicen que aman a Dios, pero cuando tú ves sus acciones, no están haciendo lo correcto. Amén. A ver si puedo mover el PowerPoint un momentito. Aleluya. Amén. Aquí está. Ahora sí. La convicción se fundamenta y es fundamental en Dios y actúa, escuchen bien esto, conforme a la confianza absoluta y sin importar las consecuencias. Una persona que tiene convicción, no importa lo que pase, no importa lo que digan, no importa lo que suceda, no abandona. No abandona el llamado, no abandona el ministerio, no abandona lo que Dios le ha dado. Hoy en día vemos gente que a la primera están en un desacuerdo con cualquier líder, la solución más fácil es o enviarte una carta o decirte que ya no quieren seguir contigo. Y no lo hablo solamente por nosotros en el ministerio, sino porque es una queja continua que hemos estado escuchando, especialmente yo que hablo con tantos pastores que vemos hoy en día en los líderes y en los creyentes. El creyente de este tiempo no tiene convicción de que Dios lo puso, de que Dios quiere hacer cosas, solamente piensa, me siento incómodo, no me gusta lo que pasó y me muevo. Esto implica, cuando tú tienes convicción, implica una vida en el carácter de Dios. La vida en convicción, un líder en convicción, un líder que está comprometido con Dios, un líder que tiene el alineamiento con Dios, tiene el carácter de Dios. Convicción es vivir en una continua fe. Eh, yo le creo a Dios. Por eso es que Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y en la convicción de lo que no se ve. Esto es un texto que tiene que traerte convicción a ti cuando tú lo lees. Romanos 8:38 y 39. Romanos 8:38 y 39 dice que nada nos podrá separar de lo que es el amor de Dios. O sea, cuando tú tienes convicción de que a ti te salvó Dios, de que a ti te bendijo Dios, de que a ti te restauró Dios, de que a ti Dios te dio la familia, Dios te dio el ministerio, Dios te dio la unción, Dios te dio los talentos, los dones y Dios te dio la empresa, Dios te dio la casa. Cuando tú estás seguro de que Dios fue el que te dio las cosas, tú no abandonas a quien es tu Padre Celestial.
Convicción es vivir en una fe continua. Es estar alineado al pensamiento y acciones de la palabra que es viva y es eficaz. Todo lo que tú necesitas y todo lo que yo necesito, Dios nos lo dio en el cuaderno más importante de esta tierra, que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es importante que tú entiendas que el carácter en Dios no te va a permitir a ti abandonar lo que Dios te ha dado. Hoy en día podemos, por supuesto, mirar diferentes ángulos de lo que es el estado espiritual de mucha gente y notamos que hay una deficiencia por causa de la convicción. Amén. La convicción no puede ser basada en una opinión humana. En otras palabras, yo no puedo servir a Dios por lo que otros digan. Yo no puedo abandonar a Dios por lo que otros digan. Yo no puedo enojarme por lo que otros dicen. Yo no puedo dañar mi corazón por las acciones de otras o de otras personas porque mi convicción no me lo permite. Mi convicción me hace a mí entender que yo tengo que seguir a Dios. Amén. La convicción en Dios hace la diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo repito, la convicción en Dios hace la diferencia entre lo bueno y entre lo malo. El pensar hacer algo malo y no tener consecuencias no trae convicción, sino te añade a tu error. Y esto es un pensamiento muy poderoso que el Señor me dio mientras estaba escribiendo y lo puse aquí, el pensar hacer algo malo. Ustedes ven gente, no sé si a lo mejor sea yo el único, pero quizás a lo mejor ustedes que conocen y también están en ministerio y aún los de la séptima trompeta, hay gente que piensan hacer lo malo y que no tengan consecuencias. Hay gente que piensan dañar a alguien, hablar mal de alguien y que las consecuencias no lleguen a su vida, pero siguen adorando, siguen levantando las manos, como si nada hubiese pasado. Esa gente no tiene ninguna convicción y lo que hacen es añadir más a su error. Por eso es que tú ves que el que hace daño termina peor que cuando estaba y aún la gente que piensan que no le ha pasado nada, cuando tú notas sus vidas espirituales, te das cuenta que su vida espiritual es un desastre. La convicción firme requiere conocer a Dios. Escuchen, yo te puedo hablar de Dios todo lo que tú quieras. Yo te puedo hablar a ti de mis experiencias y te puedo explicar la soberanía, la majestad, todo lo de Dios. Pero de nada me sirve si tú no tienes esa convicción de conocerlo. El Espíritu Santo y todo lo que Dios ha creado y tiene en el cielo está puesto para que tú lo tengas, pero tú tienes que desearlo. Si tú dices, yo quiero a Dios, pero no tengo convicción de Él, pues entonces Él no te va a hacer ningún favor a ti, tampoco te va a ayudar en nada. Ahora, la convicción firme requiere conocer a Dios, sus atributos, su soberanía, su majestad, su bondad y su santidad. La convicción firme requiere conocer a Dios en sus atributos, en su soberanía, en su majestad, en su bondad y en su santidad. La convicción está conectada, escuchen bien y apúntenlo bien por ahí, a la obediencia. Saúl se colgó en la obediencia. Salomón, el rey más importante que había y el más sabio, se colgó en la obediencia. Hombres de Dios se han colgado, mujeres de Dios, después de haber alcanzado tanto éxito, se han colgado en la obediencia. El mismo Señor lo dijo, yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. Y aunque el sacrificio es importante para Dios, la obediencia es más importante. Es la convicción está conectada a la obediencia, no es una teoría humana, es una acción que actúa bajo mandamientos divinos. Convicción es obediencia. Repito, convicción es
obediencia. La convicción es caminar y comprender la necesidad de la redención y vivir como portadores. Escuchen bien esto y grábeselo, por favor. Tú tienes que entender en tu estado hoy mismo, en tu estado de convicción, que tú no eres cualquier cosa, tú eres un portador de la imagen de Dios. Por esa razón tú tienes que cuidar lo que haces, cuidar lo que hablas, cuidar cómo actúas, cuidar las cosas en secreto que tú haces, porque a Dios no le agrada muchas veces las conductas de los creyentes y por esa razón mucha gente se cuelgan y el cementerio está lleno de gente que empezaron bien y nunca terminaron el camino correcto. La convicción es caminar y comprender la necesidad de la redención y vivir como portadores de la imagen de Dios, reconociendo, por supuesto, tu error, el pecado, y reconociendo la gracia en la tierra. Si tú no reconoces tus errores, la gracia nunca podrá bendecirte. La convicción te lleva al compromiso con Dios y con el ministerio. Repito, la convicción te lleva al compromiso primero con Dios y después con el ministerio. Los que son de la iglesia de Nueva York tienen un compromiso con la casa de allá. Los que son del ministerio de Marcando la Diferencia tienen un compromiso con Dios primero y después con este ministerio. La verdadera convicción del compromiso no se basa en carisma. Hay gente que muchas veces lo he vivido, lo he visto en el ministerio, que prefieren mejor comprarte algo, darte una buena ofrenda, pero quizás no diezmar, o viceversa. La gente piensa que pueden comprar a Dios quizás con regalos, pero Dios no está pidiéndote regalos. Dios te está pidiendo obediencia y compromiso. La verdadera convicción del compromiso no se basa en carisma, sino en redención, en redención voluntaria a Dios, lo que genera en ti carácter firme. Repito, genera en ti carácter firme. Un líder comprometido actúa con convicción, no por sentimientos. Repito, un líder que está comprometido actúa con convicción, no por sentimiento. Si tú estás comprometido y tienes convicción, tú no estás, ay, porque no me siento bien, porque fulano no vino, no me siento bien porque fulano no entró, no. Eso no te toca a ti. Si tú tienes convicción, tú no puedes permitir que tus sentimientos afecten tu compromiso y afecten la convicción tuya en Dios. Si amamos, si ayudamos, si queremos, si empujamos, si queremos que la gente hagan lo que tienen que hacer, pero no podemos detenernos en la convicción con Dios. Moisés fue un buen líder hasta que Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Y por supuesto, nunca volvió al pueblo y el pueblo estuvo llorando los 30 días. Tenían sentimientos. En vez de estar enfocado en que Dios los había sacado de Egipto y los había los había bendecido en el desierto, no, ellos estaban enfocados en que Moisés no estaba. Por eso tú no puedes permitir que tus sentimientos conflijan con tu convicción, porque hay gente que por sentimiento abandonan el ministerio, que por sentimiento abandonan el llamado, que por sentimiento abandonan la función, que por sentimiento abandonan a veces lo que Dios le ha mandado a hacer. Entonces, cuídate de que tus sentimientos no conflijan con tu compromiso y no conflijan con tu convicción. El compromiso y la convicción no operan bajo sentimientos personales, sino que mantienen firme el principio de orar y de servicio. Repito, el compromiso y la convicción opera bajo sentimientos, no opera bajo sentimientos personales, sino que se mantiene firme en el principio de orar y de servir, sostenido
sosteniendo el propósito de Dios en tu vida. El compromiso forja el carácter, permite que el líder persevere y madure en la fe y en las dificultades. Muchos de ustedes han vivido procesos, nosotros hemos vivido procesos y hemos estado en continuo proceso. Pero ese proceso lo que ha hecho es hacerme comprometer más con Dios, crear un carácter firme en mí, permitirme a mí madurar en la fe y por supuesto me ha ayudado a vencer las dificultades. El compromiso y la convicción de un llamado lleva a crear un establecimiento de metas fijas. Lo que comienza, lo termina. Hoy en día, tú ves tanta gente llenos de sueños, pero no terminan ninguno, llenos de metas, pero no cumplen ninguna, llenos, tú le preguntas y tienen miles de proyectos, pero ninguno lo termina. Entonces, tienes que tener convicción. Si Dios te llamó a algo, si Dios te dio la bendición de hacer algo, tienes que cumplir con lo que tú quedaste de hacer, porque eso habla de tu convicción. La convicción siempre te va a hacer a ti cumplir con el compromiso, pero cumplir con Dios. El compromiso de un líder garantiza la convicción ministerial y los principios de la palabra de Dios. Lo repito, el principio, el compromiso de un liderazgo garantiza la convicción ministerial y los principios de la palabra de Dios. Ya voy por terminar ya mismo. La convicción del compromiso en el liderazgo ministerial es la firme certeza interna basada en la fe y valores bíblicos que te impulsan al líder a mantenerse fiel a su llamado, a su diseño y a la visión. Si yo te pregunto a ti hoy cuál es la visión de Marcando la Diferencia, muchos de ustedes que llevan tiempo conmigo ni la conocen. Entonces tú tienes que aprender a conocer el diseño y a conocer la visión. La visión forma carácter y dice aquí lo que yo acabo de escribir, formando el carácter y constancia sin depender de emociones, circunstancias o la opinión ajena. Este compromiso voluntario se traduce en servicio incondicional a Dios, a la lealtad, a la perseverancia y a las pruebas. Personajes bíblicos como Noé, que podemos hoy hablar de ellos, que caminaron en firmeza y fueron inquebrantables. Sus principios, estos principios divinos, esta gente caminaron en una convicción al obedecer a Dios y mantener su fe incluso bajo amenazas de muerte, depresión, aún a veces la presión social y durante quizás algunos periodos de la vida de ellos y la vida nuestra, porque todo esto lo tenemos que asociar a nuestra vida. Ellos demostraron integridad. Si hablamos de Daniel y sus amigos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, mantuvieron su lealtad a Dios. Ustedes conocen, los que conocen la historia, estos tres jóvenes los metieron en un horno de fuego y los subieron 7 veces más y Dios los honró por su convicción y por su compromiso. Mantuvieron su lealtad a Dios al no adorar estatuas de las que Nabucodonosor tenía para contaminarlos y para dañarlos. Muchas veces los líderes de este tiempo adoran estatuas. Y una estatua no necesariamente tiene que ser una figura. Hay veces que adoran los hijos, hay gente que adoran los carros. Hay gente que adoran tanto los carros que no hay quien le toque un carro, no hay quien le tacho. Y idolatran cosas materiales. Eso se convierte en ídolos para tu vida. El horno de fuego era
el lugar donde ellos iban a ser probados, pero con la fe que ellos tenían en Dios, sabían que Dios los salvaría, incluso no no los iba a dejar fallecer. Noé construyó el arca confiando en la palabra de Dios y a pesar que nunca antes había ocurrido un diluvio, en otras palabras, cuando Dios le habla a Noé de que iba a llover, la gente se burlaron de él, aún de sus generaciones que eran corruptas, pero Noé no le hizo caso. La convicción de lo que Dios le había dicho era más importante que lo que la gente podía decir. Caleb, ustedes conocen, yo hablo mucho de Caleb y de Josué. Caleb perseveró durante 45 años cuando Dios le habla en Cades de Barnea de una promesa y Dios, de que Dios le iba a dar la tierra, que iba a poseer la tierra y él se mantuvo firme aún en contra de opiniones ajenas. Ustedes conocen la historia, cuando Moisés los envía a explorar la tierra, eran 12 de cada uno de cada tribu y sin embargo 10 de ellos vinieron negativos. ¿Cuánta gente hoy hay negativa? Aún sirviéndole a Dios. Si tú me dices a mí hoy que Dios te dijo que te iba a bendecir, pero después cuando hablamos, porque vino un problema a tu vida, tú piensas de que Dios no lo va a hacer, tú te convertiste en alguien negativo. Esther mostró valentía y convicción al arraigar su vida para salvar a su pueblo con la frase famosa que conocemos, si perezco que perezca. A ella le interesó salvar su pueblo. Jeremías predicó firmemente el mensaje de Dios a pesar de la oposición y las amenazas y la persecución. Moisés caminó creyéndole a Dios y sacó a un pueblo de Egipto. Enoc, este gran hombre Enoc, que comenzó a caminar con Dios y Dios se lo llevó con él. Dice que eran íntimos amigos. La convicción de Enoc hizo que Dios le dijera, no vas a ver muerte, te vas a ir conmigo. El apóstol Pablo caminó en una convicción absoluta de su llamado y dijo estas palabras, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Ruth declaró a Noemí, donde tú vayas, dice Ruth, donde tú vayas, yo voy, y donde tú mueras, yo muero, tu Dios será mi Dios. Una mujer moabita, una mujer destinada a muerte, Dios cambió el curso. ¿Por qué? Porque tuvo la convicción de que el Dios que Noemí le servía era el Dios verdadero. Estos personajes todos vivieron fe y todos están en el libro de Hebreos capítulo 11, donde habla de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesús dijo al Padre, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Qué lindo eso. El mismo maestro nos enseña convicción en el Padre. José demostró integridad. Miren qué poderoso. Josué demostró integridad, aún sabiendo que sus hermanos lo habían vendido, lo habían traicionado. José mostró y se mantuvo con el compromiso, incluso que lo traicionaron y todo, pero él nunca cambió su pensar del sueño que Dios le había dado. Lo vendieron como esclavo, pero se convirtió en el líder de Egipto. Daniel destacó firmeza en la oración y convicción, prefiriendo mejor irse al foso de leones antes que dejar de adorar. Qué poderoso eso. Daniel dijo, méteme donde tú quieras, pero yo no voy a dejar de adorar a Dios. Eso es convicción. Vas a llegar a veces a lugares donde no te van a permitir adorar. Escúchame, cuando hay convicción, nadie detiene que yo adore a Dios. Esther arraigó su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada. Esta mujer arriesgó su vida
y ella mostró convicción al declarar que no importaba si la mataban, ella iba a salvar a su pueblo. Samuel el profeta, dedicado desde niño, fue un líder íntegro que escuchó la voz de Dios y sirvió como juez y como profeta. Timoteo, hijo espiritual de Pablo, del apóstol Pablo, mostró el compromiso asumiendo responsabilidad pastoral en tiempos difíciles. Ya con esto estoy acabando. ¿Cuál es tu conocimiento? ¿Cuál es tu convicción? ¿Y cuál es tu compromiso? Es lo que yo hoy te pregunto. ¿Cuál es? Ya hemos hablado 3 semanas de convicción, 3 semanas de compromiso, 3 semanas de conocimiento. Hoy te pregunto yo, para ir cerrando esta clase, ¿cuál es tu conocimiento? ¿Cuál es tu convicción? ¿Y cuál es tu compromiso? Y por supuesto, aquí les dejo a los que están sembrando y a los que están enviando sus diezmos y ofrendas. Estas son las páginas del ministerio. Y por supuesto, viene el día 5, que es el día de las primicias. Y escuchen bien, porque ese día yo tengo un día full. Yo tengo que predicar en la mañana 2 veces, en 2 lugares diferentes, pero eh, quiero que ustedes oren por eso, para poder nosotros cumplir la asignación. Después yo le enviaré la agenda de dónde voy a estar. El que pueda llegar, pues es bienvenido. Y el que no pueda llegar, pues ore por mí para que yo pueda ser usado por Dios. Amén. So, habiendo dicho eso, déjame parar la grabación